hacer un rápido repaso al contenido, a la estructura de la guía que tenéis ya disponible desde hace un tiempo en la página web de Andeze, en el apartado de publicaciones. En guía un poco que va en línea con el resto, lo primero que hacemos es describir las distintas tipologías de productos. Aquí, lógicamente, hay dos elementos claramente diferenciados y que tienen un uso muy particular, que son los bloques y los ladrillos. Cada uno de estos luego lo explicará con más detalle, lo explicaremos con más detalle. Los bloques es un producto que da unas posibilidades en cuanto a geometrías, acabados, etcétera, tremendas. Solamente los propios fabricantes cuentan con un catálogo amplísimo. Nos podemos encontrar, no sé, por decir una cifra orientativa, un solo fabricante puede tener hasta 100 combinaciones distintas y a partir de ahí eso da una flexibilidad a la hora de diseñar, de utilizarlo extraordinaria. Como veis aquí un poco en el índice, el guión que seguimos es el que ya teníamos en otras guías, como es dar unas pinceladas acerca de las consideraciones básicas que hay que tener en la fase de diseño. En la fase de diseño, el fabricante en ocasiones interviene únicamente como fabricante, se le pide oferta y suministro, pero cada vez más se recurre a él para optimizar elementos y yo creo que es algo inevitable que los fabricantes no únicamente se limiten a desempeñar ese papel de meros proveedores de productos de construcción, estemos hablando en este caso de bloques y ladrillos o de otros, sino que se aproveche su experiencia, su conocimiento para que en este caso en la fase de diseño el arquitecto especialmente pueda tomar decisiones mucho más lógicas y que cada obra tenga pues, su propio sello. Se repasan algunas consideraciones que hemos considerado interesantes desde el punto de vista de la fabricación, todo muy divulgativo para que se sepa cómo se producen estos elementos, otras cuestiones relativas a la puesta en obra y luego hay dos capítulos que hemos considerado que son fundamentales, que son los de diseño estructural o más bien hemos dividido en una primera parte de diseño en las cuales se dan unas pautas bastante extensas acerca de cómo incorporar estos elementos y hacer muros de fábrica estructurales, cuestiones que hay que tener en cuenta como la coordinación modular, cómo resolver las juntas, el propio cálculo y luego de manera separada otro capítulo importante de cómo utilizando estos elementos constructivos se satisfacen requisitos que aparecen en el Código Técnico de la Edificación, que es el marco reglamentario que tenemos en España, en aspectos como la eficiencia energética, la salubridad, la protección frente al ruido y la seguridad en caso de incendio, porque esto es algo que está en el día a día de cómo un material con todas las posibilidades que te da desde el punto de vista, fundamentalmente en este caso los bloques, contribuye a garantizar el cumplimiento de las distintas exigencias que vienen definidas en el Código Técnico de la Edificación. Esto, como hoy no seguís desde otros países fuera de España, habría un poco que adaptarlo y ver cómo se cumple, aunque los bloques, por lo que conocemos y especialmente por el máster de construcción industrializada en hormigón, que está también muy dirigido a hispanohablantes de otros países y tenemos bastante controlado la diversidad de reglamentaciones que hay en otros países. Los bloques, por lo general, son elementos de construcción bastante regulados. Luego, por ir un poco el contenido de la guía, hay otro apartado que también es inevitable, que es garantizar la durabilidad de los muros, de las fábricas, y especialmente a la hora de controlar las fisuras que pueda haber, el ambiente de exposición al que pueda estar expuesto el muro en este caso, y luego dos capítulos que estamos incluyendo en todas las guías técnicas, particularizados para el caso de cada una de las categorías de producto, que es uno de sostenibilidad, en el cual muchos conocéis el trabajo que desarrollamos en Andeze, que finalizó a mediados del pasado año, que es la publicación de 6 declaraciones ambientales de distintas categorías de producto y en este caso los bloques ladrillos junto a las bovedillas y los casetones quedaron incorporadas
en una declaración ambiental de producto que denominamos de elementos ligeros huecos, que es un poco destinado a ir dando respuesta a la creciente exigencia de productos que cumplan con una serie de exigencias en cuestiones de sostenibilidad que en la mayoría de los casos vienen motivadas por edificios que se certifican con distintos esquemas de sostenibilidad tipo LEED, BREEAM, etcétera. Y ya por último, el último capítulo, pues es la otra gran tendencia, aparte de la sostenibilidad, que es la progresiva introducción o uso de la metodología BIM en los proyectos y cómo las empresas, en este caso fabricantes de bloques y ladrillos, deben ir dando respuesta ante esta creciente demanda de elementos que estén digitalizados y que puedan ser empleados en proyectos que ya desde su concepción se rijan por esta metodología. Creemos que es una guía bastante completa. Hay aparte pues, más referencias de publicaciones, artículos, la normativa, cómo está dispersa y bueno, una relación, hay referencias cruzadas con la página web de Andece, de tal manera que la guía al final hemos intentado que no sea ni demasiado extensa para que sea más abordable ni tampoco habernos quedado sin haber atendido aspectos que creíamos necesarios definir. La tenéis ahí, no obstante, desde Andece estamos a plena disposición de cualquier interesado para cualquier consulta técnica que le pueda ocurrir. Al final ya digo que vamos a dejar un pequeño espacio para que nos formuléis alguna pregunta, pero animamos a que se emplee la guía, se conozca y sea realmente de utilidad. Así que sin más le cedo el paso a Pablo para que un poco nos presente, nos dé una visión mucho más práctica como empresa especialista en fabricación de bloques. Como no lo va a presentar y se va a meter más de lleno, creo que ya veis su pantalla, ¿es así? Perfecto. Bueno, él representa Preforvisa, como digo, es una de nuestras empresas asociadas y bueno, tiene una gran experiencia y ya no solamente en España, sino que están presentes en otros países. Desde hace unos años pues tienen una empresa en la República Dominicana y creo que eso también enriquece tener una visión mucho más completa de las posibilidades que pueden ofrecer los bloques y los ladrillos de hormigón como solución constructiva. Así que sin más, te doy el paso, Pablo. Perfecto. ¿Se me oye? Perfecto, pues nada, gracias. Sí, gracias y adelante, Pablo. Vale, bueno, en primer lugar agradecer a Alejandro y a Andece la invitación, ¿no?, para hacer la presentación de esta guía, en la que, bueno, en realidad no voy a entrar, no me voy a parar demasiado en lo que es la guía propiamente dicha, sino que más bien trataré de hacer una presentación más general, más genérica, con una intención muy clara, ¿no?, que será la de casi mejor diciéndolo entrecomillado, abrir mentes, ¿no?, ante la posibilidad de este material, ¿no? De modo que no voy a entrar en temas técnicos concretos que están tanto en la propia guía que presentamos, ¿no?, de manera un poco general, así como en otras publicaciones de manera más profunda, ¿no?, que veremos al final. Voy a ser breve, especialmente para los que estamos aquí en España, que es la hora de la siesta y al mismo tiempo, pues después a muchos nos toca seguir trabajando. Bueno, la idea principal y la intención que yo tenía era la de dar una idea clara, ¿no?, que es la de sacar de la mente la imagen típica que se tiene principalmente en España de lo que es el bloque de hormigón, ¿no? El bloque de hormigón, como digo yo, sirve para algo más que esto, ¿no? Pues que es la imagen que todos tenemos de un producto totalmente secundario y denostado, pues que sirve solo pues para hacer muros de cierre, construcciones auxiliares de mayor o menor tamaño, naves industriales, divisiones auxiliares en arquitectura comercial, ¿no?, centros comerciales, estaciones de trenes, de autobuses, etcétera, ¿no?
El bloque sirve para algo más, ¿no? Pues con el bloque se pueden hacer cosas como estas, ¿no? Que estamos viendo. Todo esto son ejemplos locales, no es a locales, me refiero a nacionales, esto es Made in Spain todo. Hay obras de todo tipo, con presencia del bloque tanto visto como no visto, tanto interior como exterior, etcétera, ¿no? Con diferentes acabados, diferentes soluciones. En estas situaciones normalmente me gusta dar el típico ejemplo o el típico comentario de que nos fijemos muchas veces en las películas, ¿no? Las películas americanas se comprueba como el bloque de hormigón pues muchas veces tiene una presencia bastante importante, pues la típica comisaría de policía, las cárceles ya no digo, pero incluso en piscinas, institutos, colegios, e incluso también en viviendas, típicas viviendas unifamiliares de los protagonistas y tal, pues viviendas de lujo, pues nos encontramos prefabricados de hormigón y, ¿por qué no?, el bloque de hormigón visto, ¿no? Bueno, todo esto cabe mencionar que aunque los americanos no suelen ser buen ejemplo para muchas cosas, pues en el caso del bloque de hormigón, pues sí, ¿no? Ya digo, estos son ejemplos nacionales de arquitectos más conocidos, de arquitectos anónimos, e incluso alguna de estas fotos pues es de alguna obra mía, ¿vale? El bloque de hormigón, ¿de dónde salió? Pues los americanos, precisamente, otra vez ellos, pues nos encontramos con que, pues eso, a principios del siglo XIX, pues dos albañiles, pues se les ocurrió la idea de buscar un producto que fuese mejor que el ladrillo cerámico, ¿no? Entonces se les ocurrió hacer, pues, una especie de ladrillo, pero en hormigón. Unos 100 años más tarde, pues surge la fábrica armada, ¿no? Perdón. En la que, es que ahora no puedo leer, a ver si saco esto, ahora, en la que un tal Frank Lloyd Wright, ya digo, 100 años después de la aparición del bloque en sí, se le ocurrió pensar que el bloque podría ser algo más, ¿no? Este Frank Lloyd Wright, como ya sabemos, pues se convirtió en un maestro de la arquitectura y en esa época pues se le ocurrió esto que tenemos aquí, que creo que merece la pena pararse a leerlo, ¿no? Él en su día dijo, era lo más barato y feo del mundo de la construcción. Para los arquitectos había pasado por una imitación de la piedra. ¿Por qué no ver qué se podía hacer con ella a rata de alcantarilla? Las barras de acero dentro de las juntas de los mismos bloques y todo tratado mediante un sistema general práctico, ¿por qué no sería apto para una nueva fase de nuestra arquitectura moderna? Podría ser permanente, noble, hermoso. Entonces, bueno, este hombre, pues ya digo, no era un Mindundi precisamente, y hubo pues quien le tomó la palabra y también evidentemente pues hubo quien no. Y esta diferencia nos vamos a encontrar especialmente marcada según los ámbitos geográficos en los que nos movamos, ¿no? En España, ya digo, el bloque de hormigón pues se usa principalmente para lo que vimos antes, y en cambio pues en mercados como el americano, el canadiense, o sea, el norteamericano, el centroamericano, el sudamericano, incluso países árabes en los que la presencia de la arcilla pues es mucho menor, ¿no? En España, como todos sabemos, el ladrillo es omnipresente, el ladrillo cerámico, y en cambio el bloque de hormigón, pues como digo, pues está totalmente denostado con un uso totalmente secundario, ¿no? Bueno, además del bloque, pues la fábrica, ¿qué cosas tiene, ¿no? ¿Con qué se hace una fábrica de bloque? Bueno, pues evidentemente con las piezas, con las diferentes tipologías que hay disponibles, que son casi infinitas. Y después tenemos los morteros, tanto el de juntas como el de relleno, allá donde sea necesario. Las armaduras, las de tendel, ¿no? Las de juntas horizontales, después las armaduras verticales y después los refuerzos, los que sean puntuales, cargaderos, dinteles, etcétera. Y después toda una colección de elementos auxiliares, ¿no? Como pueden ser los anclajes de la propia fábrica con elementos estructurales, las llaves de unión entre diferentes hojas de fábrica, los diferentes apoyos para arrancar la fábrica, remates, cubriciones, protecciones, albardillas, etcétera, ¿no? Pero en cambio el bloque, nos encontramos con que no hay solo el bloque estándar, ¿no? Como decía antes Alejandro, hay infinidad de soluciones y infinidad de referencias, infinidad de productos.
Además del bloque estándar, nos encontramos con diferentes soluciones constructivas y diferentes acabados superficiales, ¿no? Aquí, como ejemplo, entre soluciones constructivas, pues he puesto algunas referencias y algunas imágenes de bloque pues, que incorpora aislante térmico, bloque para acondicionamiento acústico, para ser macizado, hormigonado y reforzado, para bloque especial, que además de para ser macizado, pues facilita la integración de las armaduras, bloques enlazables para hacer con construcción seca, bloque igualmente de construcción seca para ser postesado, bloque para fachadas ventiladas y etcétera, ¿no? Como digo, son unas referencias porque hay más. Y en cuanto a acabados superficiales, pues nos encontramos con, pues, igualmente con variedad, aunque bueno, al igual que las soluciones constructivas, los acabados superficiales no están disponibles en todos los mercados, ¿no? En todos los países y en todas las regiones. Depende mucho del nivel de desarrollo y el nivel de demanda que haya del bloque en general. Yo si soy fabricante de bloque y me cuesta vender el bloque, pues no me voy a poner a hacer un bloque con aislamiento térmico incorporado, porque si ya me cuesta vender el bloque, pues el que tenga aislamiento, pues menos voy a vender, ¿no? Entonces no voy a invertir en fabricarlo. Todo esto es oferta y demanda, evidentemente. En cuanto a acabados, pues bueno, el bloque de color, pues ese sí que lo hay en prácticamente todas partes, al igual que el bloque split, el bloque con acabado rugoso o rústico, pero después otros bloques como el acabado pulido, el bloque pulido, el bloque lavado o el bloque esmaltado, pues es más difícil de encontrar en según qué zonas, ¿no? Luego, sobre estas soluciones y acabados, pues es posible hacer fusiones, ¿no? Y combinaciones. Bueno, pues aquí también he puesto un par de ejemplos, pues un bloque de acondicionamiento acústico que a su vez tiene la cara vista, pues la tiene esmaltada, ¿no? O a la derecha tenemos un bloque que incorpora aislamiento térmico, que al mismo tiempo está coloreado, es de color, y la cara vista, pues tiene un acabado rugoso tipo split. Y después, además del bloque, esto no es todo bloque, también hay ladrillos en los que, bueno, aunque sea de perogrullo y sea evidente, bueno, pues el hormigón no es la cerámica, ¿no? Hay una diferencia de material, aunque haya alguna similitud, ¿no? Por ejemplo, la conductividad térmica es relativamente parecida, relativamente similar, todo depende un poco de los hormigones y de las cerámicas, ¿no? Pero siempre nos vamos a encontrar con que un hormigón suele ser o siempre es más denso que una arcilla y tiene también al mismo tiempo una mayor masa térmica, ¿no? Lo que nos va a llevar al mismo tiempo a que las edificaciones y construcciones hechas con hormigón ofrezcan una inercia térmica superior a las de arcilla. Al mismo tiempo y por otra parte, pues surgieron otro tipo de piezas que tratan de resolver soluciones diferentes, ¿no? Como son toda la tipología de piezas para muros de contención de terrenos y al mismo tiempo este es un campo, como decía también Alejandro al principio, que está abierto, ¿no? El desarrollo de nuevos bloques y nuevas piezas pues es constante y permanente a día de hoy. Estos desarrollos, pues normalmente, por experiencia propia, pues se están desarrollando por tres vías, ¿no? Una puede ser por la colaboración con proyectistas que demandan o solicitan algún tipo de acabado, solución concreta. Después también la colaboración entre empresas que también demandan alguna prestación o algún producto concreto para alguna solución y al mismo tiempo la participación en proyectos de I+D. Estos últimos normalmente contando con financiación o con apoyo económico de la administración mediante subvenciones y ayudas, ¿no? Estas dos últimas, la colaboración entre empresas y la participación en I+D, suelen estar combinadas porque se forman grupos y consorcios, agrupaciones entre 2, 3 o más empresas, e incluso también contando muchas veces con centros tecnológicos o grupos de investigación, universidades, etcétera, para el desarrollo de nuevos productos. Aquí puse un ejemplo de cada una de ellas, son todos ejemplos propios. Abajo a la izquierda pues tenemos un ejemplo, era un caso en el que se solicitaba para una serie de obras
que se quería que la fábrica quedase vista y al mismo tiempo pues iba a tener una instalación eléctrica abundante, vaya, no era una nave industrial con 2 puntos de luz y una toma de corriente que se hiciese en superficie. Era todo lo contrario, había profusión de instalación eléctrica y había que dotar a toda la edificación de instalación eléctrica y siempre teniendo en cuenta que la fábrica iba a quedar vista. Entonces, no se podían arriesgar a que se levantase la fábrica y una vez levantada se hiciesen roturas para meter las cajas de los mecanismos y que la fábrica rompiese mal, se apareciesen roturas, fisuras y fuese necesario sustituir piezas, bueno, que se empezasen a producir problemas evidentes. Entonces se trató de resolver todo esto diseñando y fabricando un bloque que facilitase la integración de estas instalaciones eléctricas en una fábrica que fuese a quedar vista, ¿no? Bueno, todas estas imágenes, para los que estén acostumbrados a ver o hayan visto alguna vez alguna patente, pues son imágenes precisamente extraídas de las patentes en las que acaban muchos de estos desarrollos, ¿no? Arriba a la derecha hay dos imágenes que son de un proyecto que está ahora en funcionamiento, está en marcha. Es un proyecto con una universidad en la que se estaba demandando el desarrollo y el diseño de un sistema de diques para la retención de aguas, ¿no? No la contención, no la formación de presas, sino el conseguir frenar la velocidad del agua, especialmente en las grandes avenidas de lluvias, para evitar y reducir la erosión y la formación de cárcavas, ¿no? La formación de una especie de cañones, principalmente en tierras de cultivo, ¿no? Porque esto, pues, en primer lugar, pues, reduce el aprovechamiento, porque está eliminando pues, plantación, y al mismo tiempo está dificultando el manejo del campo, porque la maquinaria, tanto maquinaria como el propio personal, pues tienen el paso impedido. Con este sistema se desarrolló una pieza que permitía hacer, tomando como base precisamente una de las soluciones de muros de contención ya existentes, se modificó y se rediseñó, primero para hacer estos muros, estos diques con una forma curva, una forma de arco en planta, para dar una mayor estabilidad, empotrando los estribos en el talud, y al mismo tiempo se ofrecía una mayor permeabilidad vertical para el paso del agua y al mismo tiempo una permeabilidad horizontal mediante perforaciones en las propias piezas, ¿no? Y después, el otro ejemplo que puse es de una colaboración con una empresa que se dedicaba a temas de jardinería, en el que, pues bueno, hablando con ellos nos comentaron que no existía en el mercado un sistema para poder hacer muros vegetales, ¿no? Muros verdes. Lo que hay únicamente en el mercado disponible es pues meras macetas de plástico con enganches y fijaciones, a lo mejor también redes y mallas para fijar a los muros, cualquier tipo de muro existente, y también pues unas telas o una especie de geotextiles para poder meter, tanto en macetas como en meter en las mallas o en estos geotextiles, hacer ahí la plantación y que por ahí crezca la vegetación. En vista a esto, pues bueno, nos sorprendió, ¿no? esta precariedad, y se nos ocurrió, bueno, pues a un bloque estándar, a un bloque común, adosarle una pieza asimilable a un cargadero, de modo que esta pieza pues cumpliese la función pues, de maceta, para que nos entendamos, que podría estar cerrada por un lado, por dos o por ninguno, para formar pues, canales o macetas aisladas y dejar integradas estos receptáculos, ¿no? para hacer la plantación en el propio desarrollo de la fábrica, ¿no? En estos tiempos que corren, pues está claro que prima la eficiencia y la sostenibilidad, ¿no? Lo estamos escuchando constantemente. Y ante esto, pues resulta que se comprueba que las piezas de hormigón pues, son capaces de ofrecer solución o por lo menos colaborar con esto.
Esto lo consigue pues un poco por dos vías. Por una parte, por una eficiencia práctica, ¿no? La fábrica de bloques versátil tiene al menos una doble función, si no más, como pongo ahí, después de lo que acabamos de ver, ¿no? En la que por lo menos o al menos cumple la doble función de cerramiento o partición, ¿no? O tabiquería, que al mismo tiempo, por la resistencia que tienen las piezas y la fábrica, pues cumple una función estructural evitando o reduciendo el número de pilares. O sea, pudiendo hacer estructura muralla en vez de porticada. Y después, por otra parte y al mismo tiempo, el bloque presenta una eficiencia ecológica, ¿no? Es un material ecoeficiente a través de una doble vertiente, ¿no? Por una parte, a través de la economía circular en su fabricación, y por una eficiencia en sus prestaciones. Lo primero se consigue por la posibilidad de mejorar la sostenibilidad mediante el uso de subproductos o residuos, ¿no? Como digo, economía circular, mediante el uso de áridos reciclados provenientes de diferentes sitios, principalmente de construcción y demolición. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos residuos propios de descartes y pruebas fallidas, etcétera. Y, por otra parte, el uso de residuos y subproductos de otras industrias. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de mejorar las prestaciones de la fábrica mediante la modificación del hormigón, principalmente mediante el reemplazo de áridos. ¿Reemplazo por qué? Pues una de dos, o por áridos artificiales, principalmente arcilla expandida, poliestireno expandido, que suelen dar una mejora en prestaciones térmicas, haciendo bloques más ligeros, o el uso de áridos muy densos, especialmente densos, que van a ofrecer unas prestaciones acústicas de aislamiento superiores, o incluso casos particulares, como también tenemos, para aplicaciones radiológicas, ¿no? Para salas de TACs en hospitales o de rayos X. Al mismo tiempo, e igual que pasaba antes, pues existe la posibilidad de combinación entre ambas, ¿no? Pongo ahí el ejemplo del proyecto Cenicienta, que es un proyecto que ya finalizamos, como los anteriores que hablaba de I+D. Fue un proyecto que realizamos en colaboración con otras empresas y con la Universidad de aquí de Coruña, en el que se utilizaba, una de las partes del proyecto se utilizaba la ceniza de fondo, la ceniza de cenicero, la escoria, proveniente de la quema de carbón en centrales térmicas. Y el proyecto finalizó, se obtuvieron resultados favorables, en los que los bloques resultantes nos encontramos con que tenían mayor aislamiento térmico y en mayor medida una mejora de aislamiento acústico. Esto en realidad nos sorprendió, esperábamos mejor aislamiento acústico, o sea, una mejora mayor en el aislamiento acústico, pero en realidad lo que nos encontramos fue una mayor mejora en el aislamiento. Perdón, esperábamos una mayor mejora en el aislamiento térmico y encontramos una mejora mayor en el aislamiento acústico. Voy a dar unas pequeñas pinceladas muy rápidas y muy sencillas de la puesta en obra. ¿Por qué? Porque la experiencia me demuestra que hay una clara carencia de conocimientos básicos en el gremio, ¿no? Tanto por parte de constructores como por parte de albañiles. El otro día cayó en mis manos una guía muy sencillita, de 4 hojitas grapadas prácticamente, que debe tener esto aproximadamente pues, unos 50 años fácilmente. Pero a pesar de ello, pues no voy a decir que está de rabiosa actualidad, pero hay algunos tips que conviene recordar, porque aún a día de hoy, 50 años después, como digo, pues siguen sin hacerse, ¿no? No voy a pararme en todos, pero bueno, algunas cosas sí que comento. El primero, como ejemplo curioso, bueno, pues descargar y apilar las piezas con cuidado para evitar desportillos, que se rompen y se fisuran en esquinas y tal. Hombre, esto a día de hoy pues cae de cajón, para que nos entendamos, pero es que esto hace 30 años o 40 era muy frecuente. Como se ve la imagen de atrás, el camión, los bloques no vienen en palés y no se bajaban con grúa. El camión prácticamente se cargaba a mano
y cuando llegaba a obra daba marcha atrás y en el típico montón de arena pues se basculaban los bloques y tal como cayesen. Claro, muchos rompían, había desperfectos, etc. A día de hoy pues esto ya no se ve, primero porque no se cargan a mano porque no es viable, pero en las obras pues tenemos, bueno, estoy diciendo que no se cargan a mano, estoy pensando ahora en la República Dominicana y bueno, hay casos en los que sí, pero bueno. En la mayoría de casos, como digo, pues en todas las obras hay grúa, viene todo paletizado. Si no es la propia grúa de obra, el camión viene con su pluma normalmente. O sea que, bueno, hay cosas que no es necesario recordar, ¿no? Igual que, bueno, el replanteo, bueno, pues a día de hoy todo el mundo hace los replanteos de cualquier tipo de obra, eso está claro. Pero bueno, aquí conviene recordar que el bloque, algo comentó antes Alejandro, hay que tenerlo ya en cuenta en proyecto, ¿no? Es muy recomendable, prácticamente imprescindible, tener en cuenta la modulación, ¿no? La coordinación dimensional entre la pieza y el proyecto, ¿no? Principalmente pues, para evitar el uso de piezas especiales, tener que andar recortando piezas, que luego aparezcan uniones extrañas y, bueno, si la fábrica va a quedar vista, pues un poco como en el caso que comentaba antes de las instalaciones eléctricas, pues hombre, es fundamental tener esta coordinación dimensional porque si no sí que se desvirtúa la imagen, ¿no? De la fábrica. Cosas como los morteros, ¿no? La calidad de los morteros, pues a día de hoy, pues hombre, tampoco hay tanto problema, ¿no? Ya sea en sacos o ejecutado in situ, ¿no? Confeccionado in situ, pues a día de hoy los morteros, pues no hay problema. Temas como, este sí que es interesante comentarlo, el 6, que viene aquí como el 6, ¿no? El mortero de juntas, como dice aquí, debe colocarse horizontalmente en forma de cordón y sentido paralelo a la cara del bloque, tanto por la cara interior como por la parte, como por la cara exterior. Y en ningún caso en sentido transversal, ¿no? En el sentido transversal, en los tabiquillos interiores, no se debe colocar mortero de juntas. Y verticalmente, pues lo mismo, ¿no? En los laterales, en los extremos, en los canales verticales que tienen los bloques y nunca en macizar el pequeño alveolo central que queda. Esto principalmente es por el tema de filtraciones, ¿no? En zonas de agua, por capilaridad en las juntas, etc. Después, un aspecto pues muy frecuente también es el tema de mojar el bloque. El bloque, como digo, y aunque sea más que evidente, pues no es lo mismo el hormigón que la cerámica, ¿no? La cerámica, pues aún a día de hoy sigue siendo necesario recordar en obra que hay que mojar los ladrillos antes de colocarlos, pero en cambio el bloque, pues todo lo contrario. El bloque es contraproducente mojarlo, ¿no? Se produce una pérdida de adherencia entre mortero y bloque y hay casos en los que ha habido problemas importantes por esta causa. Y después, bueno, también un poco comentar la pieza, la forma de la pieza, pues no es arbitraria, ¿no? En cuanto a la sección de los paredes, las paredes, los tabiquillos y las paredes del bloque. Estas paredes tienen una dimensión superior en una cara que en otra, en cara superior y en cara inferior, son diferentes, y esto responde primero a una razón funcional de puesta en obra y ejecución de la fábrica y otra por el proceso de fabricación. Como se ve ahí en el dibujete, bueno, pues por una parte facilita el manejo del bloque y por otra se recuerda que estas partes estas caras de mayor espesor deben ser colocadas hacia arriba para, una vez colocada y dispuesto el bloque en la fábrica, ir colocando el mortero de juntas, tal como se vio en la imagen anterior, disponiendo así de mayor superficie para trabajar, ¿no? Y bueno, un poco para finalizar, ya dije que iba a ser breve, estos son imágenes de puesta en obra, ¿no? De obras comunes ejecutadas con bloque, en las que, bueno, este bloque puede tener presencia o no en el resultado final, ¿no? En la mayoría de casos, pues en todas estas que estamos viendo son viviendas unifamiliares
en las que la estructura vertical es toda de bloque, excepto, bueno, ahí en la de arriba se ven 2 pilares que forman unos porches de madera y tal, que bueno, ahí eran de hormigón armado, pero si os fijáis en la inferior, pues ahí esos pilares pues son de hormigón, son de bloque de hormigón, perdón. Más ejemplos similares, ¿no? También viviendas unifamiliares o edificios con otros usos distintos, más dotacionales o de mayor envergadura. Y con el ladrillo de hormigón, pues un poco lo mismo, ¿no? En el ladrillo de hormigón, aquí hay un tema curioso, y es que, bueno, aquí vemos la diferencia, ¿no? Un ladrillo perforado común de hormigón, color natural. Y después a la derecha un ladrillo para tabique y un ladrillo para hacer divisiones. En las de la derecha vemos que vienen las piezas coloreadas en un color rojizo, únicamente por la componente psicológica de asociar albañilería con el color rojizo, ¿no? en el mercado español, como digo. En el de la izquierda, pues nada, no se añade ese colorante, porque ya digo, tienen únicamente una función psicológica, ¿vale? Y bueno, con esto prácticamente finalizo. Vuelvo a recordar, insisto, en la idea que tenía desde el principio, ¿no? El bloque sirve para algo más que lo que todo el mundo tiene, lo que todo el mundo piensa, lo que todo el mundo tiene en mente cuando se le habla de bloque de hormigón, y que con él se pueden hacer cosas pues como lo que salen en las películas, ¿no? Para que nos entendamos. Y recordando nuevamente, pues como digo, que los ejemplos que vemos y los que he puesto antes, pues que son locales, ¿no? No hay que irse tampoco muy lejos para ver las buenas cosas que se pueden hacer con bloque de hormigón y con ladrillo. Bueno, la guía la reciente guía presentada, publicada, pues incluye información a nivel general, ¿no? Como ya decía al principio, pero hay otras publicaciones más extensas que profundizan más en diferentes aspectos de la construcción con bloque. Estas publicaciones están disponibles en la web de Andece. Y bueno, sin más, dar las gracias por la atención, por la invitación, como ya dije al principio, y bueno, para cualquier cosa o cualquier duda, pues aquí estamos. Como indicaba ahora en el último momento Pablo, en la web de Andece hay infinidad de publicaciones técnicas, no solo esta guía. Se accede muy rápido. Muchos sabréis que hemos renovado la página web recientemente. Bueno, aquí en el submenú de Andece, en publicaciones y, bueno, declaraciones ambientales de producto, galerías genéricas de BIM, mucha información. Están todas estas guías, tanto esta como las otras que hemos ido publicando a lo largo del año.